Entonces estábamos viendo cuál es el pensamiento humano referente a todos esos sismos sociales que se están dando en la actualidad y cómo viene un antecedente de las últimas décadas, 5 o 6 décadas últimas, ¿verdad? De cómo vino una decadencia, sobre todo en el pensamiento humano, obedeciendo, ¿verdad?, a las conductas y al diario vivir de los hombres y las mujeres, y entendiendo que eso nos va a llevar a la necesidad que hoy día tiene más que nunca que la palabra de Dios sea predicada. Y el profeta Isaías en el capítulo 6, por favorcito, nos da una referencia, ¿verdad?, por demás importante respecto a este particular. El canto se llama heme aquí, envíame a mí, y bueno, la referencia tiene que ver con el libro de Isaías capítulo 6 del verso 1 al 8. Yo leo el primer versículo, ustedes leen el 2 y así alternadamente leeremos, ¿verdad?, la Biblia, y acabaremos con esa frase que estábamos cantando ahorita: envíame a mí, heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? La idea es que hay una necesidad que el hombre tiene de que el evangelio sea predicado. Y la idea es que hace casi algunos 2000, 3000 años, en los tiempos del profeta Isaías, esto se denotó de una manera imperante. Y bueno, pues yo creo que hoy más que nunca nosotros necesitamos ser como el profeta Isaías, que dice: heme aquí, envíame a mí. Pero la historia empieza así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto te tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Empieza a bendecir tu vida para esta reunión, hermanito. Dile: Señor, yo he venido esta mañana a recibir palabra de Jehová. He venido esta mañana a ser bendecido en mi vida espiritual. Yo recibo tu presencia, yo recibo tu Espíritu Santo, yo recibo tu gracia en mi vida. Me fortalezco, me animo, aumenta mi fe, Señor, en esta mañana. Bendice, Padre, esta reunión. Trae conmigo a todos los hermanitos que vienen en camino, que ya, Señor, nos vamos a quitar un poquito la humedad y el frío y vamos a venir a la iglesia, Padre. Gracias por los niños que ya no corren tanto riesgo por el frío y la humedad, y porque estamos aquí en tu casa. Trae con bien cada hermanito, que vengan desafiados a estar en tu casa. También bendice, Señor, los ministerios desde el Boulevard Hidalgo, la iglesia infantil, área de bebés, Señor, diáconos, alabanza, digital, logística, todos los ministerios aquí en tu iglesia, que sean bendecidos. Padre, nosotros creemos que tú eres el Dios que sanas, pero eres el Dios que salvas. A ti te damos la gloria y queremos cantarte. Vamos a cantarle al Señor, hermanito, que Él es un Dios grande y un Dios poderoso, que sana y que salva a la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Él está en medio de nosotros como poderoso gigante. Aleluya. Bendito eres, Dios. Dios de milagros y amor, sanas y das salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad. Clamamos por tu libertad. Y, hermanito, incomparable. Señores, eres tú, oh Cristo, eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios
Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Sí, Padre, tú eres ese Dios poderoso. Cántale a ese Dios maravilloso, que Él sana y salva y con gloria se exalta. Todos vamos. Dios de milagros y amor, sanas y da salvación, incomparable. Incomparable eres tú, Dios. Oh, maravilloso. Brillas en la oscuridad, oh Dios. Brillas en la oscuridad. Clamamos por tu libertad. Tú rompes cadenas, Cristo. Qué hermosa iglesia cuando ustedes alaban a Dios. Amén. Y ahora decimos: mi Dios es grande. Todos. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios. Amén. Sí, Señor, claro que sí. Otra vez, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace. Él sana y salva, con gloria se exalta mi Dios. Amén. Y sabes, ese Dios grande y poderoso está contigo cuando estás enfermo, cuando tienes un problema económico, cuando las cosas no están saliendo bien ahí en tu vida, en familia. Viene ese Dios grande y poderoso, y si Él está contigo, ¿quién contra ti? Por eso decimos todos juntos así: y si Dios por nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios por nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Oh, ¿quién pues nos detendrá? Sí, Señor, aleluya. Ahora sus manitas conmigo. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios. Otra vez, mi Dios es grande, vamos, ánimo, ánimo. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace. Claro que no, hermanito, Él está contigo, te va a dar la victoria. Oh, sí, bendito Padre. Aleluya. Mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, Él ya te levantó, hermanito. Él te da la victoria, hermanita. Amén. No importa la adversidad, no importa el problema. En Cristo eres más que vencedor. Oh, aleluya. Sí, Señor, qué hermoso. Alábale, alábale, alábale al Señor. Bendito eres. Él está contigo como poderoso gigante. ¿Cuántos dicen amén? Oh, gloria, gloria a nuestro Cristo precioso. Amén. Vamos a decirle al Señor: de tu gracia llenas mi corazón, me coronas con tu inmenso amor, de la muerte me salvas, oh Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y dale gloria a Dios. Él es maravilloso y Él es precioso. Amén. Todos juntos decimos así: de tu gracia llenas mi corazón, me coronas con tu inmenso amor, de la muerte me salvas, Señor. Tú perdonas toda mi maldad y me sanaste toda enfermedad. Con tu sangre me salvas, Señor. Me rindo, un micrófono. Me rindo, Señor, y levanto mi voz, que todo lo que soy te alabe, Señor. Muy bien, con todo mi ser.
su amor, de la muerte me salvas, Señor. Oh, aleluya, tú perdonas toda mi maldad y me sanas de toda enfermedad. Con tu sangre me compraste, Dios. Me rindo, Señor, vamos. Y levanto mi voz. Hermoso, hermanito, amén. Te alabes, Señor. Dile con todo mi ser. Te adoro, te exalto, Rey. Padre, queremos darte gracias por la vida de Gaelito, Padre. Que tú lo has traído sanito, Padre. Porque tú empezaste a hacer la buena obra y la has perfeccionado. Y ahora decimos todos juntos, muchas veces, para que quede en el corazón: todo lo que soy, te exalto, Rey, con todo lo que soy. Con todo lo que soy, te exalto, Rey, con todo lo que soy. Con todo lo que soy, te exalto, Rey, con todo lo que soy. Con todo lo que soy, te exalto, Rey, con todo lo que soy. Con todo lo que soy, te exalto, Rey, con todo lo que soy. Con todo lo que soy, te exalto, Rey, con todo lo que soy. Que todo lo que soy te alabe, Señor, con todo mi ser te adoro. Te exalto, Rey. Muy bien, ya lo aprendimos. Una vez más fuerte. Si alaba la iglesia al Señor con todo mi ser, dile: te adoro, te exalto, Rey. Una vez más, que todo lo que soy, que todo lo... Sí, Señor, qué maravilloso eres, Padre. Queremos alabarte y adorarte. Te adoro, te exalto, Rey. Con todo lo que soy, te adoro, te exalto, Rey. Con todo lo que soy, te adoro, te exalto, Rey. Con todo lo que soy. Oh, maravilloso eres, Dios. Tú eres precioso. Eres digno de toda gloria y de toda honra. Teníamos un video que preparamos por ahí, Marco, no sé si lo tengas ahí, un materialito, pero bueno, aquí esta mañana está Gael, Antonio González, ¿verdad? Bueno, y déjeme decirles una cosa, acércate un poquito más para acá, Gael. Miren, nosotros cantamos y alabamos a Dios porque hay una razón muy plena. Y esa razón tiene que ver con milagros, con maravillas. Saben, Gael ha reunido alrededor, en los últimos 6 meses, ha reunido alrededor de prácticamente la mitad de esos meses, 2 o 3 meses, de estar internado en un hospital. Las enfermedades han ido desde lo más simple, como lo es una falta de plaquetas y de fuerza en su sangre. Una diabetes que se le había diagnosticado desde que nació, ¿verdad? Un cáncer en su sistema renal con un espesor bastante importante que se fue reduciendo a través de la quimioterapia, pero que hasta hace algunos días, que ustedes se acuerdan, él estaba en una crisis muy fuerte donde todos los niños estaban orando y pidiendo al Señor por él. Ahora ya en estos últimos días, en testimonio de Gael, de Perlita, de Toño, su papá, ¿verdad? Los médicos pues han declarado algunas cosas importantes que yo quiero destacar. Primero, que el cáncer ya, gracias a Dios, desapareció aquí de sus riñones. Después, cuando los momentos eran más críticos en la vida de Gael, hubo una situación donde él tenía 2
patologías muy severas. Por un lado la diabetes y por otro lado el cáncer que le ocasionaba las radiaciones y en consecuencia traumas importantes. Estaba tan difícil las cosas que llegó un momento en que Gael quería negociar con Dios, y si Dios no lo sanaba completamente, él, aunque sea, él quería que le dejara el cáncer, pero que le quitara la diabetes. ¿Por qué? Porque Gael, desde que es pequeñito, él no puede comer dulces como los niños, ni nieve, ni muchas cosas, porque él tenía una dieta muy estricta debido a su diabetes. Bueno, hoy día, gracias a Dios, en esta última semana Perlita nos compartió que los especialistas dijeron que Gael ya no es un niño diabético y que está completamente sanito. Y yo lo veo bien llenito y bien gordito aquí conmigo. No sé si vaya a estar. Bueno, entonces, Gaelito, dinos algo, mijo. Yo esperé y esperé en Dios para que no me quitara el cáncer, sino la diabetes. Pero yo creí que Él no quiso que me quitara la diabetes. Yo pensé que Él, me dijo, yo oí con Él que era parte de mí. Pero cuando me quitó el cáncer, empecé a hablar con Dios y pues le empecé a orar para que me quitara la diabetes, siempre, todos los días. Hasta en el hospital le oraba cuando andaba en coma. Entonces me lo quitó. Trae su Biblia, les quiere compartir un versículo. Si pueden buscar Eclesiastés 3:1. Ahí dice: en esta vida todo tiene su momento, hay un tiempo para todo. Amén. Quiero darle las gracias a todos porque han orado por mí. Es una bendición para mí. Y quiero decirle a los niños que se cuiden, que no coman tantos dulces, porque le puede dar diabetes como yo. Es todo de mi parte. Dios lo bendiga. Qué lindo, ¿verdad? No, hay unas enseñanzas tremendas. Este hermanito, pasamos unos momentos muy difíciles con él. Como él acaba de decir, hubo días enteros en coma, hermanitos. Incluso tenían que sedarlo para que él pudiera, pues, no entrar en esas crisis. Todavía a las últimas semanas él cayó en unas crisis aquí, y confiamos que el Señor va a seguir a hacer la obra. Yo los quiero animar a que tengamos mucha fe en Dios. Gael siempre nos dice: tengan fe en Dios, porque el Señor hizo un milagro conmigo y quiere hacer milagros con ellos, ¿verdad que sí, Gaelito? Sí. Amén. Entonces vamos a darle gracias a Dios por la vida de Gaelito, y así oramos por nuestros niños. Padre, gracias por este testimonio hermoso, porque ver a Gael con nosotros es algo tan importante, nos motiva tanto, nos anima tanto de ver, Padre, a Gaelito en esas crisis, Padre, pero que donde nunca perdió su fe. Perlita, Toño, sus padres, su familia, sus hermanitas, hermanitos, gracias por Gael, Padre, porque en Monterrey, aquí en Reynosa y donde quiera que lo atendían los especialistas, él compartía de Cristo a las enfermeras, a los doctores, Padre, y él llevaba una palabra de fe a ellos, Padre, a pesar de la convalecencia y de las crisis en las que él se encontraba. También él esta mañana está animando a los niños, animando a la iglesia a tener fe en Dios, a creer en ese Dios milagroso, en ese Dios poderoso, en ese Dios que para él no hay nada imposible. En ese Dios, Señor, nosotros encontramos fe, esperanza, amor, milagros, maravillas, prodigios. En ese Dios precioso que eres tú, oh Cristo, queremos descansar nuestros problemas, descansar nuestras necesidades, nuestras adversidades, nuestras angustias, reconocerte a ti como nuestro Dios y nuestro Señor, como nuestro único y suficiente Salvador, y permitir, Padre, que tú seas esa realidad de nosotros cada día. Padre, bendice la vida de Gaelito, sus padres, su familia, y gracias porque lo podemos tener con nosotros ya este domingo, contento y sanito para la gloria tuya. Bendice todos los demás niñas y niños que estén creciendo en tu gracia, en tu conocimiento, Padre, que tú estés con ellos, fortaleciéndoles ahora que regresan a la escuela, pero también, muy importante, en sus clases de la Biblia. Los encomendamos a ti, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Voy a entregar mi corazón, Fer. Dios te bendiga mucho, Fer.
ánimo, en la escuela. Gloria a Dios. Vamos a cantar, vengo a entregar, ¿listos? Vengo a entregar mi corazón, vengo a darte mi devolución. Toma el control, vive en mi Señor. Aquí estoy, transfórmame, hazme de nuevo, renuévame, oh Dios. renuévame, Dios. Oh Dios, límpiame Límpiame con tu sangre, Cristo. tu fuego, Dios, purifícame, séllame, Señor, porque tuyo soy. Trae tu reino aquí, haz tu voluntad, Rey de majestad, todo lo hiciste por mí, Jesús, solo a ti me rindo. Sí, Señor. Amén. Entrega tu corazón a Cristo. Vamos. Vengo a entregar mi corazón. Vengo a darte mi devoción. Amén. Toma el control, vive en mí, Señor. Aquí estoy, vamos. Aquí estoy. Transfórmame. Hazme de nuevo, renuévame, oh Dios, límpiame con tu sangre, Cristo, con tu fuego, Dios, purifícame, séllame, Señor, porque tuyo soy, trae tu reino aquí, haz tu voluntad, Rey de majestad, todo lo diste por mí, Jesús, solo a ti me rindo. Yo proclamaré de tu gran poder, yo te serviré, ven y úsame. Así es, oh Dios, delante de ti queremos adorarte, Padre, con todo nuestro corazón, reconociendo que el poder tuyo usa nuestras vidas para cambiar, para hacer maravillas y milagros, Dios, predicar tu santo evangelio. Con tu fuego, Dios, purifícame, sáciame, Señor, porque tuyo soy. Trae tu reino aquí, haz tu voluntad, Rey de majestad, todo lo diste por mí, Jesús, solo a ti me rindo. Gracias, Dios. Él es maravilloso en medio de su iglesia. Bendito eres, Padre. Oh, todo lo diste por mí, Jesús, solo a ti me rindo. Sí, Señor, solo a ti yo me rindo, Padre. Gracias, Jesús, gracias, Padre. Qué bonito, hermanitos. Tomen sus lugares, gracias. Miren, esta mañana vamos a hacer algunos cambios durante la predicación, ¿verdad? Y vamos a presentar un sketch, vamos a presentarles un canto que estamos aprendiendo, que tiene que ver con el lema de esta semana, que es: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y en el drama que vamos a ver ahorita, que dura alrededor de 15 a 20 minutos, nosotros vamos a ver, pon la Biblia, eso, no en el pisito, alguien que le ayude, dame. Entonces nosotros vamos a ver el pensamiento diverso humano y vamos a ver algunas de las razones muy puntualitas, con muchos datos estadísticos muy firmes, muy puntuales, de lo que en sí está denotando la humanidad respecto a la necesidad que tenemos de Dios. Entonces estamos trabajando que el reto de la iglesia en el siglo XXI es ir y predicar el evangelio. Las razones, bueno, las tenemos ya muy obvias. Ahorita vamos a explicar algunas de ellas con algunos personajes de la historia, pero lo más importante es que nosotros como iglesia, en el inicio de un 2015, al inicio del siglo XXI,
tengamos la firme convicción de que nosotros, usted y yo, somos instrumentos en las manos de Dios para que Él haga cuantas cosas quiere hacer en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y en consecuencia, el Evangelio sea predicado. Amén. Usa mi vida, Señor, solo tú lo puedes hacer. Envíame a mí, yo quiero oír, yo quiero escuchar tu voz, solo tu luz resplandecer. Envíame a mí, yo quiero oír, yo quiero ser tus manos, yo quiero ser tus pies. Envíame a mí, yo quiero oír, yo quiero ser tus manos, yo quiero ser tus pies. Envíame a mí, yo quiero oír. Usa mi vida, Señor, solo tú lo puedes hacer. Envíame a mí, yo quiero oír, yo quiero escuchar tu voz, solo tu luz resplandecer. Envíame a mí, yo quiero oír. Amén. Sí, aleluya, Señor, yo quiero ser tus manos, yo quiero ser tus pies. Envíame a mí, yo quiero oír, yo quiero ser tus manos, yo quiero ser tus pies. Envíame a mí, yo quiero oír. Y el profeta Isaías decía: y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después oí una voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y entonces respondí: heme aquí, yo quiero ser tus manos, yo quiero ser tus pies. Envíame a mí, yo quiero oír, yo quiero ser tus manos, yo quiero ser tus pies. Envíame a mí, yo quiero oír. Envíame a mí, envíame a mí, envíame a mí, yo quiero oír. Envíame a mí, envíame a mí, envíame a mí, yo quiero oír. Usa mi vida, Señor, solo tú lo puedes hacer. Así es, Dios. Usa mi vida, Señor, solo tú lo puedes hacer. Amén. Miren, esta mañana vamos a ver algunos personajes que a través de la historia han dado una influencia importante en la vida. Personajes como, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, el gran general de 5 estrellas Adolfo Hitler. Y vamos a tener personajes como Frida Kahlo. Vamos a tener también personajes en el ambiente artístico como Marilyn Monroe. También vamos a tener un excelente deportista que fue sin duda en su momento el futbolista más grande de todos los tiempos, Diego Armando Maradona. Tendremos un personaje de la farándula llamada Celia Cruz. También tendremos un humanista, un líder humanista llamado Nelson Mandela.
Y también tendremos a la Madre Teresa de Calcuta, y por si fuera poco, al mismísimo, ¿verdad? El derecho habiente, o el derecho, el hombre derecho que conformó los derechos de los esclavos negros, Martin Luther King. Cada uno de estos personajes que vamos a escenificar aquí, o en escena, tiene un pensamiento y una influencia que ha tratado de transmitirse o de entenderse a través de los últimos tiempos donde ellos han vivido. Sin embargo, nosotros hemos visto que los pensamientos propios de estos personajes no han traído realmente lo que el ser humano necesita. De tal manera que estos personajes a nosotros, a lo que nos llevan es a entender la importante necesidad que el pensamiento divino de Cristo se pueda expresar y plasmar sobre la faz de la tierra. Entonces voy a dejarlos con ellos. Espero que estén muy atentos a este mensaje. Gracias. Querido público, esto es Tras Bambalinas desde Alianza Cristiana. Y el día de hoy tenemos un tema que todos hemos escuchado alguna vez. Es un tema que a lo mejor lo han tratado mientras comen con su familia, con algunos compañeros de trabajo, pero realmente, ¿qué es la salvación? El día de hoy nos vamos a aventurar entre grandes pensamientos de filósofos, pensadores, artistas, futbolistas. ¿Qué es lo que ellos pensaban acerca de la salvación? Y para esto vamos a empezar con una gran mujer, mexicana, pintora y artista. Ella es Frida Kahlo. Magdalena del Carmen Frida Kahlo Calderón, más conocida como Frida Kahlo, nació en Coyoacán en julio de 1907 y falleció en Coyoacán en 1954. Fue una pintora y poetisa mexicana de ascendencia alemana y española. Aunque gozó de la admiración de destacados pintores intelectuales de su época como Pablo Picasso, Wassily Kandinsky, André Breton o Marcel Duchamp, su obra alcanzó fama y verdadero reconocimiento internacional después de su muerte a partir de la década de 1970. Muy bien, Frida, ¿puedes pasar con nosotros? Ah, fíjate que allá por las fuentes hay un salón de belleza que está bien padre. Digo, estás bien simpática, pero ahí también te dejan bien bonita. Sí, gracias, como quieras. Sí. Puede comentar. Oye, sí, yo le iba a preguntar a usted, Frida. Ujú. Ay, yo tengo una maceta igual afuera de mi casa con esas florecitas. Son florecitas naturales. Sí, le digo que tengo una. No me las habrá robado a mí, ¿verdad? No, claro que no. Bueno. Sí, en lo que estábamos. Frida, dice aquí, si usted tuviera que plasmar. Porque usted es pintora, ¿verdad? Claro, soy amante del arte. Sí, en todas las escuelas enseñan acerca de sus obras. A mí cuando era chica me enseñaron mucho de usted y de su esposo Diego Rivera. Pero realmente la obra que a mí más me impactó, que yo dije, wow, esa obra fue la de la Mona Lisa. Es excelente pintura, Frida. La Mona Lisa, yo no pinté eso. Por eso decía que si usted tuviera que pintar a un dios, ¿qué pintaría? Yo pintaría a una mujer con flores a los lados, con un vestido largo, unas sí, coronas. No. Sí, yo también pintaría eso, fíjese, a mí se me ocurría lo mismito. Pero realmente, ¿usted qué piensa acerca de, no sé, un Dios, algo supremo? Claro, todos tenemos creencias y yo creo en mi Dios. Sí, su Dios, sí. Para usted, ¿qué es Dios? O sea, Bueno, tengo como dioses grandes pensadores, filósofos, señores que expresan con ese corazón, con esas palabras todo lo que sienten. o sea, usted me está diciendo que para usted Dios son pensadores y filósofos. Claro. Muy
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Frida, por habernos acompañado. Ahí le paso la tarjetita del salón al rato, ahorita que termine. Bueno, para continuar con este programa, tenemos con nosotros a una mujer de Estados Unidos conocida por su gran belleza. Ella es Marilyn Monroe. Norma Jean Baker Mortenson, mejor conocida en el mundo artístico como Marilyn Monroe, nació en Los Ángeles, California, Estados Unidos en 1926 y falleció en agosto de 1962 a causa de una sobredosis. Fue una de las actrices estadounidenses de cine más populares del siglo XX, considerada como un ícono pop y un símbolo erótico. Monroe dejó un sinfín de imágenes y palabras que perdurarán en la historia y la recordarán para siempre. Un aplauso a Marilyn para que salga. Señorita Monroe, su micrófono. Muy bien. ¿Es usted un ícono de la belleza? Es usted realmente muy hermosa. Oh, yes. Yo soy muy hermosa, más que tú. Quisiera ser bonita como yo, pero no. Estábamos en que usted, señorita Monroe, para usted, ¿qué es lo más importante en la vida? Importante para mí, hombres, fama, joyas, muchas. Sí, joyas. ¿Joyas? Pero, por ejemplo, ¿y el amor? El amor son diamantes, muchos, caros. No, sí, por lo general la gente dice amor, diamante, de verdad, sí. Pero, entonces, digamos, si usted muriera en este momento, ¿a dónde iría? No pensar en eso ahorita, vive la vida. Entonces, ¿para qué la invitaba? A ver, váyase por allá, por favor. Cabo que ni está tan bonita, soy más bonita yo. Sí, estábamos en que nuestro siguiente invitado es un hombre alemán, conocido, la verdad, no justamente por muy bueno, pero bueno, pues lo invitaron, pues ya que, ¿verdad? Hitler, ¿puede pasar? Adolfo Hitler nació en el Imperio Austrohúngaro en abril de 1889. Falleció en Berlín, Alemania, en abril de 1945. Fue el presidente y canciller de Alemania entre 1933 y 1945. Llevó al poder al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, o Partido Nazi, y lideró un régimen totalitario durante el periodo conocido como Tercer Reich o Alemania Nazi. Además, fue quien dirigió a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, iniciada por él con el propósito principal de cumplir sus planes expansionistas en Europa, responsable de la muerte de 17 millones de personas, cifra que seguramente ya contabiliza las bajas en los frentes de guerra y a las víctimas de la limpia racial que fueron objeto varios países europeos. A ver, pero sí se hace para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Aquí está muy bien. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Que dice que le caen muy bien todos. Señor Hitler. ¡Ay! El bigotito de Cantinflas. Usted lo tenía. Ya me di cuenta. A ver, señor Hitler, dígame usted, ¿quién es su diseñador de imagen? Porque está bien amolado, manito. Sí, pues, no. Oigan, yo le quería preguntar, ¿cuál fue la causa de que usted cometiera el genocidio más grande de la historia? De que matara tanta gente. Yo no maté a nadie. No mató a nadie, pues si no está viendo que hay 7 millones. No maté a nadie. Se mataron solitos, de repente aparecieron ahí. Mandé a matar. Uy, manito, pues no ha oído usted de eso de que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Pues es lo mismo. Uy, y aparte mala onda, pues qué bárbaro. Pero bueno, dígame usted, ¿no tenía usted, no sé, algo que lo parara de matar tanta gente, temor de, no sé, algo supremo? Era necesario para mi nación. Era necesario para su nación. Pero dígame usted, ¿cree en Dios o algo así?
Lo que hice fue una tarea que Dios me envió para mejorar mi nación y hacer una raza perfecta. No, usted sí está loco. Mira, gracias, no, sí, no, hombre, su opinión es de mucho valor. Siéntese, por favor. La siguiente persona es un hombre conocido. ¿Qué se siente? Es un hombre conocido por la mayoría de los hombres, porque él es uno de los mejores futbolistas de toda la historia. Argentino, él es Diego Armando Maradona. Armando Maradona nació en 1960. Es un exfutbolista y director técnico argentino. Es considerado como uno de los mejores jugadores en la historia de este deporte, siendo calificado por muchos futbolistas y exfutbolistas, por periodistas y prensa, en general por personalidades, técnicos y relacionados a entes deportivos y admiradores del fútbol en general. Asimismo fue protagonista de gran cantidad de documentales y películas de ficción. Su figura ha sido motivo de las más variadas referencias en la cultura popular argentina y napolitana. Aplauso a Maradona para que salga, por favor. Es realmente un gusto tenerlo aquí, Diego Armando. Oh, sos una hermosura. A ver, una vuelta al mundo. ¿Una vuelta? Sí, usted... Bueno, pues ¿de qué venimos a hablar? ¿De fútbol? Sí, de fútbol. Oiga, sí dejó de practicar deporte, ¿verdad? Algo. Sí, se Sigo nota. siendo muy guapo en Argentina. Todas me aman. Todas. Su mamá ha de ser, ¿verdad? La que lo ama Pues, mucho. yo creo que en México no me quieren porque siempre les gano. Siempre. Pues ni estamos hablando de eso, fíjese. Ni estamos hablando de eso. Pero bueno, a ver, cuénteme cómo metió el gol ese. De seguro usted iba corriendo. Después quitó a todos. Me dio una patada tan grande que metió el balón hasta el final de la portería. Y, wow. Chica, yo solo metí la mano. ¿Metió la mano? Sí, la mano. ¿Eso es trampa? Pero era la mano de Dios. ¿Cómo que la mano de Dios? Sí, yo soy Dios. ¿Usted es Dios? Por supuesto, todos me idolatran en Argentina. Usted está loco, ¿verdad? Por supuesto que no. A ver, usted dice que usted es Dios. Por supuesto, yo soy la salvación. ¿Que no viste en el partido cuando metí la mano yo salvé a Argentina? Pues Yo los si puedo hizo salvar a trampa, todos. manito, pues si el partido es con los pies, no con Para las Dios no hay manos. nada imposible. No, sí. Allá en Argentina nosotros nos bendecimos en el nombre de Maradona, del hijo Messi y del Papa Francisco. Amén. Y aquí en México los que nos caen gordos los sacamos. Siéntese, por favor. Hágase para allá. Este manito. Bueno, la siguiente persona es una mujer latina, muy conocida por su gran alegría. Ella vivía su vida con mucho azúcar. Ella es Celia Cruz. Úrsula Hilaria Celia de la Caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso, conocida por su nombre artístico como Celia Cruz, nació en La Habana, Cuba, en octubre de 1925 y falleció en Nueva Jersey, Estados Unidos, el 16 de julio del 2003. Fue una exitosa cantante cubana de son montuno, guaracha y salsa. Celia Cruz desarrolló su carrera en Cuba, parte en México y Estados Unidos. Celia, ¿puede pasar? Un aplauso, por favor. Celia. Buenas noches, México. ¿Se comió una sandía o qué le pasó? Tú también, mi amor, la compartimos. No. Pues yo mínimo tomo de la Herbalife. Usted como que ni eso. Mi amor, allá en Cuba tenemos una receta riquísima para los blancos. Te ves muy pálida, chiquita, mira. Y yo la veo Ahora medio colorcito. como que negra y blanca y está medio raro eso. A ver, me viniste a criticar o cómo la no, hacemos. no. Te voy a echar azúcar para que te contente. Sí. ¿Sabe a qué me recuerda? ¿A qué? ¿Usted no le ponía a sus hijos, a sus nietos, no sé, en un programa que se llama Barney? Mi Por eso amor, ¿de bonito, qué ¿verdad? hablas tú? ¿No? Ah, bueno, no. Mira, la envidia te corroe, chiquita. Todo lo que hablan calumnia afuera, todo lo que hablan mentira afuera. Sí, fuera. Sí, de lo que estábamos hablando. Usted, Celia, ¿cómo ve la vida? ¿Cómo veo la vida? La vida es un carnaval. ¿A poco no? Las penas, ¿cómo se van cantando? Las penas se van cantando. Sí, oiga, no. ¿Qué es lo más importante para usted en la vida?
Mira, aquí la vida hay que gozarla, ¿ok? Agarra la rumba, vete de fiesta, que para eso estamos en este lugar, para pasarla rico, ¿a poco no? No, pues si usted dice, pues sí, ¿verdad? Claro que sí, chula. Pero realmente, Celia, no sé, ¿usted piensa en algo después de la muerte? Mira, mamajita, ahorita hay que vivir el momento, la vida. Lo que pasa allá después, pues allá Dios nos dirá, ¿verdad? En su santo lugar. Pero estamos aquí, hay que pasarla rico. Muy bien, muchísimas gracias por su gran aportación, Gracias a Celia. usted. Sí, déjame el micrófono. No se vaya a caer porque como que le quedan grandes. Bueno, sí, la siguiente persona es un hombre africano. Él fue un gran activista conocido en todo el mundo por su lucha por la paz, por la igualdad. Él es Nelson Mandela. Nelson Mandela nació en la Unión Sudafricana en julio de 1918 y falleció en Gauteng, Sudáfrica en diciembre del 2013. Fue un activista contra el sistema de segregación. Político y filántropo que fungió como presidente de Sudáfrica en el periodo de 1994 a 1999. Sus críticos le acusaron de ser un comunista y terrorista, pese a que se ganó el apoyo de la comunidad internacional por su activismo, lo que le hizo acreedor a más de 250 menciones honoríficas y otros galardones, entre ellos el Premio Nobel de la Paz. En Sudáfrica es considerado como una figura de respeto donde se le conoce con el nombre originario del padre de la nación. Un aplauso al gran hombre Nelson Mandela, por favor. Nelson, Gracias. pase por acá, por favor. No muerdo. No, es que yo como sé. Usted no se tuvo que pintar. Mire qué bien, porque Señorita, hay otros ¿me está que discriminando nomás por ser afroamericano? No, pues si yo nada más dije Tenga que- respeto, por favor. No, sí, mucho respeto, perdón. Oiga, fíjese que yo tenía un perrito cuando estaba chiquita que se llamaba Nelson. Sí, en serio. Gracias. Es un Sí, halago para mí. realmente Sí. era en su honor. Sí, pues. Oiga, Nelson, ¿me puede usted compartir cuál fue, no sé, lo que lo motivó a su gran lucha, toda su vida, ¿verdad? Luchó por la paz. Claro que sí, luché para que nuestros hermanos afroamericanos formaran parte de la sociedad en la que hoy en día formamos parte, para que no fuéramos discriminados más. Sí, claro que sí. A pesar de que pues hubo mucha oposición, de que lo tacharon, como bien lo veíamos, de un terrorista, usted siempre se mantuvo firme en luchar por la paz. Claro que sí. Pero de todo eso, ¿qué lo motivó? ¿Cuál fue, no sé, su ideología? Pues, o sea, ya se lo dije. O sea, fue que los afroamericanos formamos parte de la sociedad. O sea, ¿sí me entiende? Sí, no, sí, lo entiendo. Pero me refiero a que había algo más, no había, no sé, como que un Dios. Pues mire, yo soy metodista, eso significa que tengo raíces cristianas. Creo Muy en Jesús bien. y no en Dios. Cree en Jesús. Entonces usted cree en la salvación, en una vida después de la muerte. Claro que sí, creo que nos ganamos con nuestras obras, con lo que hacemos. Muy bien. No, realmente es un honor tener a un gran hombre como usted aquí. Muchísimas gracias por haber asistido. Gracias. Pase a su lugar, por favor. Y bueno, la siguiente persona es una persona también conocida por sus buenas obras, siempre ayuda al necesitado. Bueno, ella es la Madre Teresa. Teresa de Calcuta nació en el Imperio Otomano en 1910 y falleció en India en 1997. Fue una monja católica de origen albanés, naturalizada india, que fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta en 1950. Durante más de 45 años atendió a pobres, enfermos, huérfanos y moribundos, al mismo tiempo que guiaba la expansión de su congregación, en un primer momento en la India y luego en otros países del mundo. Tras su muerte, fue beatificada por el Papa Juan Pablo II, otorgándole el título de Beata Teresa de Calcuta. Muy bien, un aplauso por favor a la madre. Le ayudo, hermanita, para que llegue ya, ¿verdad? Porque luego como que se qué acaba. buena eres. Sí, pásale por acá, doña Tere, pásale por acá. Ay, se me cayó. No importa, usted no se preocupe. Aquí un poquito más por acá. Dándole. Ándele. Ahí está bien. Gracias, mijito. Sí, no, de nada. Bueno, doña Teresita, díganos usted,
¿Qué es para usted lo más importante en la vida? Lo más importante en la vida es tener un alma bondadosa, ayudar a los demás. Sí, realmente me agrada mucho su pensamiento, pero ¿qué nos puede compartir usted acerca de la salvación? Pues para ser salvos, como te dije, hay que ayudar a los demás, hay que darle de comer al hambriento. Ajá, entonces usted lo que me intenta decir es que si yo en este momento decidiera ayudar a todas las personas que necesiten alrededor de mí, y bueno, a lo largo de toda mi vida, ¿verdad? ¿Yo sería salva? Así es, por eso estamos aquí, esa es nuestra misión. Sí, por esa razón usted va por el mundo ayudando a los enfermos, dándole de comer a los necesitados. Así es. Muy bien. Muchísimas gracias, doña Teresita, por habernos acompañado. Que te vaya bien. Ah, sí, gracias. Pásele por ahí. Bueno, nuestro último invitado es un hombre estadounidense, activista también, que luchó por la paz y por la democracia, por la igualdad en su país. Él es Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. nació en Atlanta en enero de 1929 y falleció en Memphis en abril de 1968. Fue un pastor estadounidense de la Iglesia Bautista que desarrolló una labor crucial en Estados Unidos al frente del movimiento por los derechos civiles para los afroamericanos, y que además participó como activista en numerosas protestas contra la guerra de Vietnam y la pobreza en general. King es recordado como uno de los mayores líderes y héroes de la historia de Estados Unidos y en la moderna historia de la no violencia. Luther King, es realmente un honor tenerlo con nosotros. ¿Comparte su nombre con todos? Sí, okay. My name is Martin Luther King. Que dice que se llama Martín. No, Por acá. Bueno, okay. Martín, don Martín, compártanos un poco de lo que usted piensa acerca de la vida. Okay, I have a dream. Yo tengo un sueño donde presidentes de Estados Unidos, de México, de todo el mundo, se tomen un día de las manos y caminen juntos hacia la libertad, hacia la salvación que solamente Dios da. Muy bien, pero ¿usted qué piensa de la salvación? ¿Hay una vida después de la muerte? La vida es solamente la vida eterna y es para aquellos que se la ganan, para aquellos que reciben a Cristo en su corazón y para aquellos que reciben el perdón. Okay. Solamente para ellos. Muy bien, pero fíjese que yo le preguntaba a otro de nuestros invitados y le decía, si yo en este momento decidiera hacer siempre cosas buenas, no sé, dedicar mi vida a ayudar a las personas, ¿yo de esa manera recibo la salvación? No, recibe la salvación creyendo en Jesús, creyendo principalmente en Él, recibiendo el perdón y liberarse. Yo fui activista y fui un revolucionario en Estados Unidos. Ajá. Y la gente de color fue liberada porque vivíamos en esclavitud. Y así como fue liberada y recibió la misma democracia para todos, así es lo mismo lo que pasa con Dios y con el Espíritu Santo. Cuando nosotros somos perdonados y somos libres al fin, nosotros recibimos la salvación y recibimos el perdón. Ok, entonces usted me está diciendo, la salvación no es por obras, No. por recibir a Jesús. Así es, en el corazón. Muy bien, muchísimas gracias, señor don Martín, por habernos acompañado. Ok, para concluir con esto, tenemos a personas que piensan que la salvación viene por dinero, personas que piensan que lo más importante en esta vida puede ser la fama, pintar, los filósofos, pero realmente dice la palabra que solamente hay un camino, una verdad y una vida, y ese es Jesús. Nadie va al Padre si no es por Él. Gracias. Y de una manera puntual, nosotros tenemos que reconocer, miren, es parte de la introducción de la reflexión de este día. Nosotros a través de la historia hemos encontrado una diversidad de personajes que de alguna o de otra manera han cambiado el rumbo de la historia de los seres humanos. Personajes que tienen que ver con el ámbito artístico, cultural, deportivo, ¿verdad?
de la farándula, si me permiten el término, ¿verdad? Personajes que han destacado y se han distinguido en algún momento de la historia, como el caso del general Adolfo Hitler, como el caso de Nelson Mandela, este humanista, y otros personajes que han tratado a través de sus principios y sus pensamientos modificar toda esa problemática que vive cada día el ser humano. Como ustedes escucharon de viva voz de Adolfo Hitler, él tenía la idea de crear una superraza, una raza que fuera superior a todas las razas, y la idea de él era de alguna forma, tal vez en su pensamiento propio, hacer algo positivo para la humanidad. Y vemos en estos personajes, como en muchos otros, ¿verdad?, una intención de modificar los escenarios y los rumbos que llevaba la humanidad y que lleva, pero que sin embargo, tristemente, a través de la historia y con estos antecedentes muy puntuales, nosotros nos damos cuenta que parece ser que la humanidad, en vez de ir superando todas esas patologías y sismos sociales, va en una fuerte y drástica decadencia. ¿Qué se necesita entonces? La humanidad, ¿qué demanda entre unos y otros? El famoso ciclo filosófico de vida: nace, crece, vive y muere. No, tal vez eso podría ser muy cómodo, pero algunas personas, incluso que lo han experimentado ese ciclo de vida, han llegado a reconocer que es demasiado simple y ordinario. Sin duda se necesita algo más impactante que eso, algo que venga desde el mismo cielo, como el mensaje del Evangelio. Y si hoy día llegamos a la conciencia y a la comprensión de que la humanidad más que nunca necesita del Evangelio, la pregunta es: ¿cómo haremos para nosotros comunicar ese mensaje de las buenas nuevas de salvación? Y es allí, amado hermano, donde usted y yo jugamos un importante papel. La pregunta es: Señor, ¿soy yo un instrumento tuyo? ¿Por qué no se lo decimos con este hermoso canto? ¿Por qué no estamos de pie? Y entonces haces esa reflexión y le dices a Dios: heme aquí, Señor, por favorcito, envíame a mí. Amén. Gracias, muchachos, qué lindos. Denles un aplauso a los muchachos tan lindos que siempre tratan ellos de compartir este mensaje. Y entonces, en el inicio de este pequeño mensaje, la pregunta es obligada: ¿serás tú el instrumento de Dios? ¿Serás tú quien venga a ser usado por Dios en la transformación del camino que lleva la humanidad? Dile: usa mi vida, Señor, solo tú lo puedes hacer. Envíame a... Así es, oh Dios, yo quiero ir. Qué hermoso, hermano. Yo quiero escuchar tu voz, solo tu luz resplandecer. Así es, oh Dios, yo quiero ir. Yo quiero ser tus manos, yo quiero ser tus pies. Envíame a mí. Yo quiero ir, yo quiero ser tus manos, yo quiero ser tus pies. Envíame a mí, yo quiero ir. Usa mi vida, Señor, dile: solo tú lo puedes hacer. Envíame a mí, yo quiero ir, oh Dios. Hay una imperante necesidad en la humanidad, Padre, de llevar y predicar el Evangelio a toda criatura. Yo quiero escuchar tu voz, solo tu luz resplandecer. Envíame a mí. Oh, sí, yo quiero ir. Yo quiero ser tus manos, yo quiero ser tus pies. Envíame a mí. Oh, bendito eres. Yo quiero ir, Padre. Usa la iglesia, usa la vida de cada joven, de cada señorita, Padre. Usa la vida de cada adulto mayor, oh Dios, por la imperante necesidad de la decadencia que lleva la humanidad.
que a pesar del pensamiento y la filosofía humana no encontramos un cambio favorable, Padre. Envíame a mí, envíame a mí. Yo quiero ir, envíame a mí, envíame a mí, envíame a mí. Yo quiero ir. Hay una importante necesidad de que la humanidad tenga el cambio correspondiente. Los sismos sociales, militares, económicos no han logrado impactar ese cambio en la humanidad. Se necesita el mensaje de Cristo, el mismo mensaje del cielo que transforme la vida de los seres humanos. Un mensaje que cae en toda la esencia de la responsabilidad, en alguien que diga: así es. En alguien que esté dispuesto a asumir esa responsabilidad. Yo quiero ir, yo quiero ser tus manos, yo quiero ser tus pies. Envíame a mí. Yo quiero ir, oh Dios. Envíame a mí. Oh, envíame a mí, oh, envíame a mí. Yo quiero ir, envíame a mí, oh, envíame a mí, oh, envíame a mí. Yo quiero ir. Usa mi vida, Señor, solo tú lo puedes hacer. Usa mi vida, Señor, solo tú lo puedes hacer. Oh, bendito Padre. Qué hermoso mensaje. Tomen sus lugares. Voy a concluir brevemente, hermanitos. El reto y el desafío que ha provocado los diversos pensamientos a través de la historia en cuanto a la necesidad que tiene la humanidad de un cambio, de una transformación, no han logrado ser lo suficientemente impactantes. La Biblia nos habla de esa necesidad que Dios ha observado sobre nosotros los seres humanos para provocar una transformación a través del sacrificio de Cristo en la vida de los seres humanos. Lamentablemente, a través de estos sismos, a través de los años, aquellos elementos que hemos sido conformados para poder realizar esa tarea, nos hemos quedado muy distantes al respecto. Pero no solamente ha sido una situación complicada en los tiempos contemporáneos. Desde los tiempos antiguos, Dios ha estado tratando de encontrar a través de distintas personas, a través de distintas naciones, alguien, ¿verdad? O algunos que asuman la responsabilidad de decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Si la humanidad tiene un pensamiento que no lo ha logrado transformar, si la humanidad tiene una necesidad imperante de cambio, yo quiero ser el instrumento para que a través de mi vida el mensaje del Evangelio, del mismo reino de los cielos, pueda provocar ese impacto en la humanidad. El profeta Isaías vivió un escenario que tal vez puede semejarse a la vida o a la experiencia que ustedes están viviendo. Voy a iniciar del versículo 8 hacia atrás brevemente. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. El reto y el desafío vino a causa de aquella voz del Señor que preguntaba: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Sabes? Un reto que Dios ha estado estableciendo en las iglesias, en los creyentes, a través de los siglos, y que difícilmente se puede encontrar el eco en el impacto de la vida de un creyente. Ahora,
para que esto se lleve a cabo, nosotros tenemos que entender toda la figura desde el versículo 1 del capítulo 6 para darnos cuenta de cómo Dios quiere hacer que las cosas impacten en la humanidad a través de tu vida. Primero dice el verso 1 del capítulo 6: en el año que murió el rey Usías, hablando de tiempo y forma con exactitud, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban todo el templo. Lo primero que Dios está tratando de hacer es que en tiempo y en forma Él quiere llegar y lograr impactar a la vida de los creyentes, a la vida de la iglesia. El profeta Isaías, antes de aceptar el reto de predicar el evangelio, decidió de una manera comprometida encontrar la misma presencia de Dios, que estaba sentado en un trono alto y sublime, y que sus faldas cubrían y llenaban el templo. La Biblia dice que el profeta Isaías miró la visión, y en aquella visión dice: por encima del trono de Dios estaban serafines, ¿verdad? Y cada uno tenía 6 alas, y con 2 de sus alas cubrían sus rostros, con otras 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro de estos serafines decían, o diciendo: santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, y toda la tierra está llena de su gloria. ¿Sabes? Cuando la iglesia entiende la visión que Dios establece sobre los humanos, el pensamiento humano pasa a ser de segundo a un tercer término. La necesidad y las connotaciones de las distintas patologías y sismos sociales en materia negativa se hacen resaltables a la luz de la vista de los seres humanos. La opinión pública lo tiene de una manera palpablemente considerado. Pero todo ese escenario oscuro y negativo no detienen por ningún momento que la misma gloria de Dios esté sobre la tierra. Incluso la Biblia dice que donde abunda el pecado y la oscuridad y la maldad, ahí sobreabunda el amor y la gracia y la misericordia de Dios. Cuando el profeta vio esta visión antes de asumir la responsabilidad, él tenía la plena seguridad de que la tierra estaba llena de la gloria de Dios, que ciertamente se distinguían los sismos que nosotros ya conocemos, como el divorcio, la desintegración familiar, la farmacodependencia, el alcoholismo, la delincuencia organizada y muchos movimientos que están trayendo en estragos la vida del ser humano, pero que de alguna manera, aún con toda esa oscuridad de pecado, la gracia y el amor de Dios están sobreabundando. Cuando el profeta miraba la necesidad de la humanidad a través de aquella visión, dice que los ángeles daban gloria a Dios diciendo: santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, y que toda la tierra estaba llena de su gloria. Dice la Biblia en el verso 4 que los quiciales de las puertas de aquel templo se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Es el santuario donde estaba ese profeta, ese hombre de Dios, se llenó de humo, y entonces él reconoció su pequeñez delante de Dios. Reconoció que él era un hombre pecador, un hombre condenado y sentenciado a la muerte eterna, y él mismo expresó diciendo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Sabes? Cuando nosotros, la iglesia, empezamos a reconocer que somos los enviados de Dios, previo a ese reconocimiento, nosotros experimentamos el cambio y la transformación del nuevo nacimiento, para posteriormente convertirnos en el portavoz de nuestro Dios. El profeta Isaías, al igual que la iglesia de hoy día, no puede sufrir, ¿verdad?, el sismo, el movimiento de predicar el evangelio, de impactar con las buenas nuevas de salvación en su contexto llamado ciudad o país, sin antes ellos o nosotros
poder ser transformados y limpiados de nuestro pecado. A veces creo que cuando nosotros no estamos cumpliendo esa función es porque simplemente no hemos tenido la experiencia del nuevo nacimiento. Como alguien dijo en la Biblia, un ciego no puede llevar a otro ciego. Alguien que no conoce la luz no puede iluminar el camino de un tercero. De tal manera que si la iglesia y los que nos decimos creyentes no somos verdaderamente impactados en la experiencia del nuevo nacimiento, en consecuencia, nosotros no podemos convertirnos en instrumentos de Dios para llevar a cabo esa gran misión. El profeta fue limpio de su pecado, y en el versículo 7 dice que su pecado fue limpio, y en el 8 dice que entonces escuchó la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Miren, el pensamiento humano trata de cambiar a la humanidad. Vemos los movimientos que se han dado en los últimos, no sé, 5, 6, 7 décadas. Tal vez no completamos el siglo, donde se han aparecido movimientos que han tratado a través de un pensamiento propio modificar el cambio y el rumbo de la humanidad. Sin embargo, no ha sucedido así. Déjame darte algunas referencias desde los años 50, cómo vino una debacle en el movimiento social, en el movimiento económico, en el movimiento moral de los seres humanos. Vamos a tomar como ejemplo el país más grande del mundo, más poderoso, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Fíjate lo que pasó en los años 50. Primero, la familia en los años 50 era conservadora. Las familias asistían a la iglesia. Se sabía distinguir entre lo bueno y lo malo. Alguien sabía con precisión qué era bueno y qué era malo. El divorcio no era muy común. Si alguien se divorciaba o separaba, pues podía provocar cualquier cantidad de polémica y de señalamiento hacia esa conducta. En caso de embarazo, la gente optaba por casarse. Ellos sabían que a través de un incidente como lo era un embarazo, el siguiente paso era el matrimonio. Los mayores problemas de las escuelas eran dos, básicamente. Fíjate qué risa, ¿no? Que los alumnos masticaran chicle en clase, y número 2, que los alumnos estuvieran platicando constantemente. Los años 50 denotaban cierta estabilidad en el desarrollo social, ¿verdad?, psicológico, cultural de las mismas naciones y de la misma humanidad. Sin embargo, en esa misma época nosotros encontramos, ¿verdad?, que las madres consideraban que era muy importante la misión que ellas tenían de ser madres de familia. Llegaron la época de los 60s, y iniciando la época de los 60s con los Rolling Stones o los Beatles, entonces empezó a impactar la música rock, y en consecuencia esas manifestaciones de rebeldía que para muchos era justa, o era un movimiento que denotaba los derechos de los jóvenes, que no era otra cosa, porque posteriormente nos fuimos dando cuenta que era un movimiento de rebelión. Tan es así que en 1963 se declaró ilegal la oración en las escuelas. Los Estados Unidos y sus gobiernos decidieron cerrar las plegarias, que la Biblia estuviera abierta, y hacer oración en las escuelas. 1963 empezaron los sismos en contra de todo lo que era fe y de todo lo que era Dios. Las escuelas cerraron su credo a la oración y a la lectura bíblica. La juventud entonces comenzó a cuestionar los valores tradicionales, valores que tenían que ver con la familia, con los principios, con las conductas. Vino un tremendo e importante aumento de promiscuidad, con una connotación de indicios de pornografía y abuso sexual, que empezó muy levemente en algunos lugares con ciertos psicópatas, pero que después ya se convirtió en una práctica diaria, e incluso de personajes más lúcidos. La moda experimentó los inicios de las drogas, los años 60, problemas
mayores en las escuelas. Ya no era masticar el chicle o que dos alumnos platicaron. Ahora los problemas en las escuelas era el abuso de las drogas, los embarazos y las enfermedades sexuales. Y en caso de embarazo se empezó a adoptar con el inicio de los primeros abortos. Cuando resultaba alguna jovencita o alguna señorita que resultaba embarazada, los problemas de las escuelas empezaron a ser diferentes hasta llegar al mismo aborto. En la década de los 70, en 1970 para ser exactos, se lanzó la campaña de sexo seguro. Empezaron a salir cualquier cantidad de metodologías de anticonceptivos, píldoras, etcétera. Y empezó a tratar de dar una educación sexual, pero que más que educación sexual, esto tenía que ver como un libertinaje de carácter moral. Aumentó la promiscuidad. En 1973, por primera vez, se legalizó el aborto. La época de los 70 no tuvo ningún cambio a los 60, al contrario, hubo un aumento de sismos morales, sociales, económicos, que lejos de detonar a una sociedad que crecía y que avanzaba, era una sociedad que venía en decadencia. ¿Qué pasó en los 80s? En 1981 se descubrió por primera vez un caso de SIDA en la ciudad de Nueva York. 1981 se descubre el primer caso de SIDA en Nueva York. El divorcio empieza a ser común. Ya te divorcias fácilmente, así como te casas, te divorcias, empiezas a asumir la irresponsabilidad del compromiso de ese pacto matrimonial entre un hombre y una mujer que se prometieron compañía hasta que la muerte los separare. Se popularizó la unión libre. Las parejas empezaron a coincidir, que para qué frustrarnos. Ustedes recordarán que los primeros protagonistas de la unión libre fueron los distinguidos de la sociedad, sobre todo en el ámbito de la farándula. Los artistas y los destacados tenían tanto criterio y tanta capacidad que ellos empezaron con ese mal ejemplo a formar parejas sin traer un compromiso de carácter legal. El crimen empezó a aumentar. El cine y la televisión se tornaron pornográficos y violentos. Tú recordarás que algunas décadas atrás no había un indicio de pornografía. Hoy día, desde las novelas en horarios estelares de las 9, 10 de la noche, presumen actos que, si no denotan una pornografía abierta, denotan unos actos de promiscuidad, de palabras mayores. No solamente eso, también en la década de los 90, ¿verdad?, se legalizó entonces el aborto de nacimiento parcial. Ya no era un solo caso de aborto como en los 70s y 80s, ya el aborto se legalizaba. En Nueva York obligaron la enseñanza de la homosexualidad en las escuelas. Cada escuela tenía que enseñar que existía un tercer sexo que tenía que integrarse como los ambos sexos anteriores para ser reconocido delante de la sociedad, de tal manera que entonces no era solamente un gesto de una expresión liberal en cuanto al elemento sexual, sino ahora ya era una enseñanza. Se lucha entonces también contra la eutanasia y finalmente llega un problema mayor a las escuelas y a las aulas. Ahora el problema no es el abuso de los tóxicos ni de los fármacos, ya no solamente es el abuso del sexo y la inmoralidad sexual, el aborto, etcétera, sino empieza a haber asesinatos en las escuelas. Hay cualquier cantidad de estudiantes que, con el libertinaje que corresponde, detonan un arma de fuego sin importarle cometer un suicidio o un homicidio hacia 10, 15 o 20 compañeros. Las armas son el parte del común denominador en las escuelas, las violaciones, y la mayoría no cree en las verdades absolutas. En la década de los 2000, cada año las personas que viven en Estados Unidos gastan más de 60 mil millones de dólares en juegos de azar, 60 veces más de lo que se gastó en 1980.
lo cual es más de lo que se gasta al año en comida, en víveres. 1 de cada 2 personas adictas a los juegos de azar se involucra en actividades ilegales como robo, asalto a mano armada, homicidios, etc. Y 1 de cada 5 personas es adicta a los juegos de azar, también intenta suicidarse. Al graduarse de la secundaria en los Estados Unidos, los adolescentes, ¿verdad?, han pasado ya 15,000 horas mirando televisión, comparado contra las 12,000 horas que ellos pasan en las escuelas. O sea, 3,000 horas más de lo que ellos dedican a la educación. El adolescente promedio mirará por televisión cerca de 14,000 referencias sexuales durante el año. Hasta en los comerciales más inocentes, ellos encontrarán una referencia que les incite a la promiscuidad y al sexo. En 1973, las personas viviendo en los Estados Unidos gastaron aproximadamente $10 millones en pornografía. Sin embargo, para el año 2000 estaban gastando aproximadamente $10,000 millones en pornografía. O sea, hubo un aumento en unos cuantos años del 1000% de lo que se gasta en pornografía en el 73 a comparación del 2000. Hay una decadencia muy puntual y muy notoria en esas conductas. Entonces viene en reacción una serie de cadenas que nosotros tenemos que ser llamados en nuestra atención: promoción del sexo seguro, legalización del aborto, legalización de la clonación, legalización del matrimonio homosexual, desintegración de la familia tradicional, rechazo a la Biblia, debilitamiento de la iglesia y un colapso de la familia y de la misma sociedad. Nosotros no tenemos que ser tan inteligentes para darnos cuenta que estamos en un movimiento social muy carente de Dios, que hay elementos superlativos que nos hacen entender que hoy más que nunca se necesita la predicación del evangelio. Hoy más que nunca la iglesia tiene que reaccionar. Yo lo pienso de la siguiente manera: yo creo que la iglesia es ese hilo delgadito en el que está sostenida una sociedad convulsionada por una serie de sismos patológicos que solamente nos están llevando a una decadencia como seres humanos. El viernes vimos un documental de una ciudad que expresaba en palabras mayúsculas esta problemática: la ciudad de Cali, Colombia, una ciudad reina por sus tóxicos y la fabricación de sus enervantes y fármacos, mejor conocidos como la cocaína. ¿Sabes? En Cali, Colombia, mi hermano, había características muy similares a lo que hoy día estamos viendo en muchas ciudades, incluyendo la propia. Cali, Colombia, era una ciudad donde los reyes de las anfetaminas y de la cocaína y de los fármacos empezaban a convertir un imperio de las drogas. Ellos importaban miles y miles de toneladas de cocaína y tóxicos, no solamente a los Estados Unidos, sino al mundo entero. Algo estaba pasando en Cali, Colombia, porque de la misma manera los gobiernos denotaban impotencia basados en su corrupción, en su arbitrariedad y en su demagogia. Era pura mentira lo que los gobiernos presentaban ante una sociedad en Cali, Colombia. En consecuencia, hermanito, las familias desintegrándose, la falta de moral, las iglesias, mi hermano, apáticas, indiferente, los pastores mirándose con todo el rechazo, ¿verdad?, con todo el orgullo, sin darse cuenta que era el momento de unirse, era el momento de despertar de ese adormecer y tratar de intentar hacer algo por Cali, Colombia. Un pastor llamado Julio, vimos el documental el viernes aquí en las pantallas, que por cierto tuvo que morir asesinado por la delincuencia organizada. Trató de tomar la estafeta por órdenes de Dios y le solicitó a los pastores que trataran de unirse para provocar un avivamiento y un despertar en Cali, Colombia. Al principio fue tan difícil que él decidió ausentarse y dejar por la paz esa instancia. Posteriormente Dios le habló y le dijo: ve con los pastores y pídeles perdón porque tú fuiste un poco grosero al desanimarte, que no encontrabas eco en el desafío y en el reto que estableciste.
El pastor Julio fue y retomó la encomienda que Dios le había dado y empezó a tratar de convencer a los pastores uno a uno para unirse y formar un equipo, un cuerpo, un instrumento de Dios que pudiera impactar a Cali, Colombia, y que esta ciudad pudiera sufrir las transformaciones correspondientes que Dios anhelaba en su santa palabra. No fue fácil. A la par estaba tratando de convencer a cada miembro de su iglesia, por más modesto, sencillo, humilde que fuera, como tal vez al más pensante, para que unieran esfuerzos y de alguna manera especial se pudieran convertir en los instrumentos de Dios para predicar el evangelio en Cali, Colombia, y todos estos sismos patológicos pudieran ser transformados. ¿Sabes? Empezaron a trabajar, a orar. Y la primera vez que se reunieron, se dieron cita en el estadio más importante de fútbol, con capacidad alrededor de 60 a 70 mil personas en ese estadio. Lograron unirse y el Espíritu Santo empezó a trabajar en el convencimiento de la necesidad que tenía como iglesia de unir esfuerzos y comprometerse a la predicación del evangelio. Saben, hoy día, para no hacer tan larga la historia, hoy día Cali, Colombia se transformó en su totalidad, y después de ser un imperio de anfetaminas y de tóxicos y fármacos, hermano, se ha convertido en una ciudad donde muchas iglesias llegan a tener hasta 10 reuniones por domingo porque la gente no cabe. Llegó el avivamiento sobre Cali, Colombia, la transformación, la delincuencia organizada, que era un imperio internacional, vino a una decadencia. Los gobiernos empezaron a ser cristianos, temerosos de Dios. Empezó a haber una modificación en las conductas sociales de esa ciudad, y hoy día se cree que Cali, Colombia, es una de las ciudades más cristianas de todo el mundo. Lo que vino a provocar esa inercia fue la conciencia de hombres y mujeres que presumimos tener la palabra de Dios en nuestro corazón, pero que viendo en nuestras propias narices todos esos sismos patológicos, no estamos intentando absolutamente hacer algo por esa causa. ¿Sabes? 2015, hermano, debe representarnos para nosotros como iglesia un reto de impactar a nuestra ciudad de Reynosa. Nosotros, si pudiéramos hacer un paralelismo de conductas y de circunstancias respecto a Reynosa y a Cali, Colombia, hace 20 años, por supuesto que coincidiríamos en situaciones que son muy semejantes: delincuencia organizada, gobiernos corruptos, desintegración familiar, promiscuidad a palabras mayores, pornografía, inmoralidad sexual, y cuántas cosas nosotros podríamos interpretar en nuestro diario vivir donde quiera que nos encontramos. Reynosa no escapa a esa necesidad superlativa. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Dónde tú ves en Reynosa que el evangelio de Jesucristo está impactando a la gente? ¿Dónde lo miras? Si nos damos cuenta, no hay un solo lugar donde en Reynosa nosotros tengamos cierto destello de que el evangelio está impactando. No lo hay. Tal vez en el radio de medio kilómetro, mientras tú caminas de un lugar a otro, miras un letrero que dice Reynosa para Cristo, pero que a la gran mayoría de nosotros no nos impacta, y que además no tienen mayor significado que leer una frase bonita, pero que no impacta para nada en una sociedad necesitada del evangelio. A lo mejor entre las 10 y 11 de la mañana, mientras cambiamos 2 o 3 mil personas en la salida y la entrada a la iglesia, de pronto puede pasar a alguien y decir: ay, en esa iglesia va mucha gente, ¿qué les darán? ¿Qué harán? Pero simplemente ya no tenemos absolutamente un lugar donde Reynosa pueda ser impactado por el evangelio. Tenemos 3 o 4 parques industriales donde asisten alrededor de miles y miles de obreros que se dan cita todos los días. Tenemos empresas importantes, inversiones que van desde el Soriana, acá el H-E-B, Diversia, hasta Periférico, donde hay inversiones de cientos de millones de dólares. Tenemos fraccionamientos, tenemos infraestructura deportiva, cultural, tenemos un escenario sociopolítico tal vez distinguido, pero el evangelio en lo absoluto logra impactar a esta ciudad. Y por si eso fuera poco, tenemos rasgos
y signos muy patéticos como los parecidos a la ciudad de Cali, Colombia. ¿Sabes cuántos millones de drogas y de kilos o miles pasan por esta frontera? ¿Sabes tú los movimientos de tóxicos y enervantes que se dan? Incluso hasta tú mismo puedes llegar a tener un familiar que se está intoxicando y que está siendo víctima de esos productos. Para nosotros no es desconocido eso. Nosotros entendemos dónde hay un punto, dónde no hay un punto. ¿Cuántos en el oficio del registro civil encontramos divorcios, separaciones, parejas que han decidido no contraer nupcias para integrarse al libertinaje de la unión libre? Y si de allí vamos señalando en pormenores situaciones que se dan en esta ciudad, realmente, hermanos, con todo mi respeto hacia ustedes, esta no es una ciudad tan diferente a Cali, Colombia. ¿Qué necesitamos, pastor? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es ese referente en cuanto a la perspectiva que Dios demanda a la iglesia? Convertirnos en hombres y mujeres que podamos decirle a Dios: heme aquí, Señor, yo soy tu siervo. Yo puedo ser ese instrumento que tú utilices para predicar el evangelio y poner mi granito de arena en la transformación masiva de esta ciudad. Mis hermanos, nosotros tenemos que impactar a Reynosa. Nosotros, aunque parezca un monstruo con 20 cabezas, si tú quieres, nosotros tenemos que entender que para Dios no hay nada imposible, y que si nosotros nos proponemos y peleamos la buena batalla y unimos esfuerzos y creamos un compromiso verdadero con Dios, esta ciudad, alrededor de 2, 3, 4, 5 años, puede empezar a sufrir un cambio como nunca lo ha vivido. ¿Sabes? En este 2015 nosotros estamos muy inquietos. Yo en lo personal platico con muchos líderes, con padres de familia, con jóvenes, como viste estos actores, y estamos tratando de coincidir y unir esfuerzos para que la prédica del evangelio se haga una realidad que impacte. Que no solamente nos tornemos con ser un sismo socio-religioso, sino que realmente podamos impactar. ¿Saben una cosa? Nosotros estamos tratando hoy día de poner un granito de arena en el impacto de Dios para esta ciudad. Estamos tratando de cambiar algunas filosofías como estamos haciendo las cosas. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con 300 a 400 personas diarias en el seguro, y estamos ofreciendo de alguna manera una muestra del amor de Dios a esas personas. En este año, desde el mes de febrero hasta concluir diciembre, entregamos alrededor de 62,000 comidas. Prácticamente entregamos 1,500 comidas a la semana, de lunes a viernes. Estamos orando para poder consolidar ese trabajo y darle un poquito más de formalidad a la prédica del evangelio en ese lugar. ¿Cómo lo pensamos, pastor? Entre otras cosas, porque sus ideas, sus opiniones, sus aportaciones nos van enriqueciendo. Pero, por ejemplo, ya no solamente queremos llevar el comedor ambulante, sino llevar una camioneta con unas mesas y empezar a acomodar mesas con sillas para que la gente se siente a tomar sus alimentos. En algún lugar, si está el solazo fuerte o si está la lluvia, vamos a poner algunos toldos bonitos. Y en algún lugar estratégico vamos a poner una pantalla de televisión con un mensaje de salvación que va a durar alrededor de 5 minutos, muy profesional, bien editado, bien hecho, de tal manera que nosotros, ya una vez que estamos dando ese gesto de amor de parte de Dios a la gente, podamos ahora hacer un paso más y lograr que el evangelio impacte a esas vidas. Estamos pensando, no hemos abordado el segundo comedor móvil porque no hemos inaugurado el segundo hospital de especialidades del seguro. Pero ustedes ya lo vieron, ustedes se subieron, y si no se ha movido es porque estamos esperando que esa institución abriera sus puertas desde el pasado mes de septiembre. Sin embargo, cuando eso suceda, no solamente tendremos un segundo comedor, tendremos un tercero, un cuarto, y alrededor del mediodía tú vas a ver por la ciudad 6, 8 comedores ambulantes que estén predicando el evangelio, porque de eso se trata, impactar a las personas a través del amor de Dios, pero también a través del evangelio de Jesucristo.
Ahorita en el mes de enero, por los 20 días, empezando la educación cristiana, queremos preparar conferencistas porque nos vamos a meter a las universidades y a las preparatorias. Y estamos ya tocando puertas. Hay universidades y preparatorias que nos están abriendo sus puertas para predicar el evangelio. Y si la tesitura tiene que ver con no religión y la educación laica en las escuelas, la necesidad es tan imperante que los mismos rectores, los mismos directores de las escuelas están desesperados porque no saben qué hacer. Me platicaba el dueño de una preparatoria aquí de la iglesia, me decía: pastor, la otra preparatoria donde coincidimos con la clave de educación, ya el rector, ya se le fueron de las manos los alumnos y no sabe qué hacer. Ellos necesitan que vayamos, hombres y mujeres, y platiquemos con los jóvenes y les hagamos ver la necesidad que tienen respecto al evangelio. Estamos pensando, hermanitos, tratar de impactar en las colonias con programas médico-asistenciales para poder llevar el evangelio, llevar comida, despensas. Algo tenemos que hacer en Reynosa. Nosotros tenemos que ser sacudidos y tenemos que de alguna manera convertirnos en los instrumentos de Dios para impactar esta ciudad. Yo no sé si tú estás a gusto con la manera en que estás viviendo tu vida cristiana, de una forma relajada e indiferente a esa imperante necesidad de predicar el evangelio. Necesitamos tomar eso, mis hermanos. Necesitamos, a lo mejor no va a ser fácil, nos van a rechazar, a lo mejor incluso aquí mismo en la iglesia vamos a tomar actitudes indiferentes y apáticas. Pero si empezamos con 1, con 2, con 3, con 4, con 5, el efecto del impacto del evangelio en esta ciudad será toda una realidad. ¿Sabes, hermano? Hoy más que nunca necesitamos impactar a Reynosa. ¿Seré yo, Señor? ¿Será la pregunta? ¿Nosotros seremos los indicados para convertirnos en instrumentos de Dios? Ya deja, hermanito, de estar tan oprimido y tan desesperado, inmerso en una problemática propia y personal que lo único que distinga es un egoísmo y un orgullo hacia tus afanes personales. ¿Por qué no empezamos como iglesia a sentir la carga de Dios, la tristeza, las lágrimas que Dios derrama todos los días al ver escenarios que lo único que le provocan es vergüenza y tristeza? ¿Por qué no nos unimos a los planes que Dios estableció aún antes de la fundación del mundo? Y cada uno de nosotros en nuestra trinchera, en nuestro contexto, nos convertimos en hombres y mujeres, instrumentos de Dios para la prédica del evangelio. Y claro, yo sé lo que estás pensando. Sabes, yo no estoy tan preparado en la Biblia, desconozco mucho de la Biblia. ¿Cómo le voy a compartir a otros del amor de Cristo? ¿Sabes una cosa, mi hermanito? Todos tenemos una experiencia espiritual que nos ha llevado al nuevo nacimiento, al conocimiento pleno del amor de Dios. No necesitamos estar tan empapados de una teología bíblica para poder decirle a los demás lo que Cristo ha hecho con nosotros. El cristiano más nuevecito, hermanito, tiene facultades, tiene capacidades, tiene recursos para dar de gracia lo que de gracia recibió. Mis hermanos, no me voy a desesperar, se los prometo. Estoy inquieto, claro, sí es cierto, pero no me quiero desesperar. No voy a hacer de este mensaje algo tedioso, presionante, que te moleste, que te ofenda. Claro que no. Como llevamos tanta prisa, tenemos que irlo haciendo poco a poco. Algo que me queda muy claro, que Dios me ha hecho sentir, Mario, trata de llevar a la iglesia poco a poco a esta conciencia. No lo vayas a frustrar. Y créemelo, tengo tanto cuidado de exhortarlos a predicar el evangelio, pero sin la presión correspondiente, solamente la manera en que cada uno de vosotros, en lo personal, en lo individual, pueda empezar a generar conciencia de cómo Dios quiere usar tu vida para ser un instrumento de Dios. Hace unos días una hermanita tiene unas propiedades en Nicaragua y me dijo: pastor, yo quiero regalarle a la iglesia esas propiedades en Managua, allá en la capital de Nicaragua. Nosotros en Managua, Nicaragua, tenemos una iglesia. Estamos tratando de alguna manera de poder provocar, ¿verdad?,
que aún la visión de la iglesia vaya más allá de nuestras paredes, de lo doméstico, y salgamos a otros lugares internacionales a predicar el evangelio. Nosotros somos una iglesia con un potencial bastante importante de jóvenes que hablan inglés, que están dispuestos a dar su vida, a dejar a sus padres, a su familia, e incursionar en la obra misionera. Sabes, este mes de enero vienen 3 grupos diferentes de Power. Ahorita estamos construyendo una escuela acá en Los Fresnos, una escuela que pues es de inicio, ¿verdad? Una escuela que de nueva creación le llama la Secretaría, y estamos aportando con Power, ya están trabajando allá. Queremos en estos días de los 20 y tantos de enero crear el festival infantil y juntar 3-4 mil niños. Queremos traer unos juegos como una feria para poder que los niños vengan y de alguna manera predicarles el evangelio a los niños, llevarlos a Cristo, porque si tú crees que un niño no tiene derecho a que se le evangelice o se le predique de Cristo, estás equivocado. Los niños son la materia prima más importante para engendrar el evangelio en sus entrañas, en sus pensamientos chiquitos, en su cabecita. Porque si nosotros logramos hacer que esta nueva generación de niños de 4, 5, 6, 8 a 10 años reconozcan a Jesús en su corazón, inmediatamente empezaremos a tener una transformación social y tendremos una diferencia entre una generación de niños confundidos, distorsionados, traumados, frustrados, acomplejados, a una generación de niños con seguridad y con una conciencia plena de lo que es Cristo en sus corazones. Hay que trabajar mucho, hermanitos. ¿Ustedes creen que si yo ministro 4 o 5 mil personas cada día, cada domingo, yo me voy triste, hermanitos? Cada domingo yo me voy triste y me voy frustrado pensando, Señor, nos falta una alma más. Necesitamos ganar una alma más, oh Dios. Y entonces mi sentir se los transmito a ustedes como iglesia, para que 1, 2, 3, 4, 5 empecemos a reaccionar. No va a ser fácil, se los confieso. Llevar a la iglesia a un reto de esta naturaleza no es fácil, pero lo creo, hermanito. Y sin duda yo creo que en el corazón de muchos de ustedes, a lo mejor de una manera y muy recatadita, muy modesta, muy discreta, pero creo que en el corazón de muchos de vosotros hay un deseo más y más y más por predicar el evangelio. Yo quiero que hagamos una oración en este sentido. Padre, oramos, Señor, que tú consolides el llamado a la predicación del evangelio. El tiempo se nos acaba, Dios. La duración de la reunión es tan pequeña, pero que sin embargo asumimos el reto, Padre, y lo deseamos llevar a cabo en nuestras vidas. Y como decía el profeta Isaías, Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor. Mi deseo, el anhelo de mi corazón es, Padre, que tú seas, Señor, en nuestras vidas, oh Dios, y que nosotros podamos expresarte en este canto el compromiso, Padre Santo. Así es. Y que en el momento, Señor, en que tú hablas a nuestro corazón y nos desafías y llevas ese reto a nuestras vidas de predicar el evangelio, nosotros podamos decir: yo quiero ser tus manos, yo quiero ser tus pies. Sí, Señor, envíame a mí. Creamos conciencia, amada iglesia. Oh, sí, Señor, envíame a mí. Envíame a mí. Oh, envíame a mí. Dijo el profeta: envíame a mí, Señor, tu siervo escucha. Yo quiero oír. Dile con nosotros: envíame a mí. Amén. Oh, sí, Señor, queremos ser instrumentos tuyos. Así es, Padre, yo quiero ir. Y dile: yo quiero ser tus manos. Yo quiero ser tus manos. Yo quiero ser tu. Así es, Padre. Envíame a mí, Padre. Oh, qué reto, hermanito, qué desafío llega a tu corazón esta noche, esta tarde. Amén. Este día, este inicio de año, oh Dios, convierte a la iglesia Alianza Cristiana Reynosa en un reto. Reynosa para Cristo. La prédica del evangelio, Señor. Sí, yo quiero ser tus manos. Yo quiero ser tus manos. Yo quiero ser tu
amén, Padre. Yo quiero ir, envíame a mí, oh, envíame a mí, oh, envíame a mí. Yo quiero ir, usa mi vida, Señor, solo tú lo puedes hacer. Usa mi vida, Señor, solo tú lo puedes hacer. Amén. Qué hermoso tomar ese reto, ¿verdad, hermanitos? Y declararnos con ese deseo de cumplir el propósito de Dios. Vamos a ofrendar, hermanitos. Padre Santo, estamos terminando esta segunda reunión, sin duda iniciando el año poniendo bases muy claras, Padre, de lo que será la tendencia de este 2015. Muchos hombres y mujeres comprometiéndose a predicar el evangelio, sus distintas trincheras, maquiladoras, escuelas, oficinas, talleres, colonias, los ámbitos donde nos desenvolvemos, Padre, el fortalecimiento de la obra tuya, Padre. Gracias, Señor, por la visión que tú estás dando y darás en el corazón y en la vida de cada creyente, de cada una de tus hijas e hijos, Padre. Pero también gracias, Padre, porque podemos aportar para la obra tuya, podemos sustentar, Padre, las necesidades de nuestra iglesia, Padre, apoyar con todo nuestro amor, a pesar, Padre, que las condiciones económicas no son, Señor, las adecuadas. Nos asumimos ese reto de dar, Padre, de ofrendar, de diezmar con todo nuestro corazón, sabiendo, Padre, que tú habrás de remunerar al 30, al 60 y al 100 por uno. Señor, oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanitos. Vamos a ver estos avisos rapidito. Radio Alianza Reynosa. Escúchanos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. Muchas gracias por todo tu apoyo y generosidad hacia el ministerio Dadles Vosotros de Comer. El menú de la semana es: lunes, sopa de verduras con pollo. Requerimos calabaza, zanahoria, papa, repollo, tomate, cilantro y ajo. El martes se estará sirviendo pollo en salsa verde. Requerimos tomatillo verde, jalapeño, romanita y cilantro. El miércoles habrá picadillo con arroz y frijoles. Requerimos papa, zanahoria, tomate y ajo. El jueves se estará dando papa. Requerimos 2014 a 7 de la noche. Pásate con nosotros. Joven adolescente, este año 2015 tenemos programas nuevos para ti. Eres bienvenido este próximo viernes a las 7 de la noche a una reunión espectacular en el Aposento Alto, donde tendrás mensajes que edificarán tu vida. Lo invitamos a formar parte. Amén. Vamos a estar de pie, por favorcito, hermanitos. Vamos a casa, ya son las 12:45. Quiero recordarles que ya esta semana empezamos las inscripciones de la educación cristiana. Mañana hay una junta con los coordinadores y facilitadores para afinar detallitos, observar materiales. En el libro, en la materia de teología, vamos a hacer un cambio con materiales. Tenemos unos materiales mejores y así vamos a estar ya iniciando nuestra educación cristiana. Entonces vamos a despedirnos. Padre, danos tu bendición al despedirnos. Vamos a casa, vamos a iniciar una semana más. Gracias por el clima que ya cambió. Gracias porque tenemos la oportunidad de tomar retos, Padre, para este 2015. Sobre todo, Señor, todo aquello que tú tramites a nuestras vidas en razón del evangelio y la predicación del mismo. Padre, danos tu bendición al despedirnos. Que esta semana tú vayas con cada persona que va a sus trabajos, a sus quehaceres, a sus responsabilidades. Los niños y jóvenes en las escuelas. Pedimos por el niño Mateo, Padre,
Padre, que tiene cáncer, que tú obres en el niñito Giré, que va a cirugía. También Guillermo Núñez, María Centeno, Minerva Soto, que están enfermitos, por la salvación de las almas, por la fortaleza, Señor, también de personas que necesitan ánimo y fe, Padre, que se han expuesto su necesidad. Y oramos, Señor, que esta semana tu bendición vaya con nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Dios vaya con ustedes. Muy buenas tardes. Provechito.